Serimar. Hoy definitivamente vamos a tener un programa sumamente completo. Dentro de las diferentes cosas que vamos a estar atendiendo, hay unas que tienen que ver con cosas que hablamos todos los días, con problemáticas que estamos viendo por un lado, en el caso de amistades, familiares que dicen no consigo casa, o si consigo casa o consigo apartamento, los precios son exorbitantes. Y la realidad es que para muchas personas representa un doble estándar. Muchas personas dicen, ¿cómo va a ser que hay tantas casas, tantos cascos abandonados, tantas propiedades desposeídas, pero a la misma vez no conseguimos propiedades a precios asequibles? Y dentro de lo que estamos viendo se conjuga toda esta tormenta de condiciones, porque por un lado tenemos que sí, en efecto, hay unas viviendas, pero son viviendas a unos costos exorbitantes. Por otro, los costos de permisología, el tipo de proceso de los permisos, todo es tan oneroso. De hecho, se han disparado los costos de materiales en Puerto Rico. Y a la misma vez, en el caso de legislación que pueda de alguna forma adelantar esto, vemos que no sacamos los pies del plato. Por décadas esto ha sido uno de los temas principales en Puerto Rico. ¿Cuántos años no llevamos hablando del sistema de permisos? ¿Cuánto tiempo no llevamos hablando de los estorbos públicos? ¿Cuánto tiempo no llevamos hablando de cómo repoblar los cascos urbanos? Pues hoy vamos a atender este tema de manera integral. Vamos a tener al secretario de la Oficina de Permisos para hablarnos de todo el tema de permisología, lo que están haciendo, cuál es la visión que ellos tienen, cómo van a integrar la tecnología en este proceso y cómo piensan de una vez y por todas agilizar el mismo para que las cosas pasen. Pero a la misma vez vamos a tener al alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, que ha sido una voz en esto de repoblar los cascos urbanos, que ha adelantado un proyecto que ya pasó el sedazo del Senado para coger todos estos estorbos públicos y de alguna forma restaurarlos. Y también, como nosotros no nos quedamos en el problema, en más allá del problema tenemos a Humberto Mercader y a Giancarlo González que buscan soluciones y nos explican si en efecto estamos teniendo esta situación de que no tenemos suficiente vivienda, de que los costos se han disparado, a qué se deben, pero también qué podemos hacer. Veremos quién tiene la última palabra. Como les anticipaba, hoy nos acompaña el secretario auxiliar de la Oficina de Permisos, Norberto Almodóvar. Bienvenido, secretario. Buenas tardes, Lugaro. Me siento más que honrado el compartir la tarde de hoy contigo. Súper feliz de tenerla aquí. Yo creo que el tema que usted le ha tocado administrar tiene grandes retos sobre la mesa. Dentro de esos grandes retos hay muchos que los hemos tenido por décadas. Y yo recuerdo los comicios en los que yo participé como candidata a la gobernación, que siempre el tema de permisos era un tema central y siempre los candidatos tenían que venir con esta varita mágica, cómo resolvemos un problema que lleva décadas. Y siempre de alguna forma había esta promesa de que se iba a resolver. Sin embargo, hemos visto que aunque en ciertas áreas y ciertos aspectos se ha agilizado, pero hay tantos otros que sigue siendo altamente burocrático, altamente oneroso. Quiero saber, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su área cuáles son sus prioridades principales al llegar a esta oficina para encaminar este proceso? Mira, ciertamente coincidimos en todo lo que dices. Tengo las manos llenas, es un reto grandísimo, sin duda alguna. Como bien dice, administración año tras año, lo que han hecho es poner parcho. Nuestra visión está enfocada en yo lo puedo dividir en 2 o 3 fases paralelamente. Mi visión, uno de los puestos que yo tuve fue director de recursos humanos. Y yo pienso que una fuerza laboral que esté acorde con lo técnico que es este tema, que no todo el mundo domina, es necesaria. Entonces, ahora mismo el primer paso sería reclutar todas esas plazas vacantes que no tenemos. ¿Cuántas plazas vacantes tiene en la actualidad? Tenemos 4 regionales que no tienen directores regionales. Y tristemente no es porque no haya personas aptas en el mercado, sino por la paga. Porque tenemos unos requerimientos, son ingenieros con licencia, que debido a la paga no es atractivo entrar en el gobierno. Pero creo que es un tema que me gusta que haya sido honesto con respecto a eso, porque estamos viendo que el gobierno se le ha hecho muy difícil llenar ciertas plazas. A veces la gente piensa que es que no quieren entrar al gobierno y en efecto es un tema que hay que abordar eventualmente, los salarios en el gobierno. Sí, eso es una de las partes que me quiero enfocar, reclutar a todos esos directores regionales y otras personal técnico que dominen estas áreas, porque ciertamente pues
se dilatan los procesos y se sobrecarga a los empleados que ya tenemos. Segundo, si tenemos una fuerza laboral apta e idónea, podemos utilizar como complemento el sistema de SVP, que es la plataforma que tenemos. De nada sirve invertir $100 millones en una plataforma si no tenemos un recurso humano que tenga esas competencias ideales para dominar el sistema. Ciertamente, por eso digo que podemos correrla paralelamente, que sería en el reclutamiento, educación y reeducación en esa fuerza laboral que ya tenemos, paralelamente mejoras al VP, porque sí, aunque sabemos que es una plataforma funcional, tiene espacio para mejorar. Sin duda. Así que está mirando la plataforma, está mirando su componente de recursos humanos. Y en cuanto a los procesos, secretario, los procesos que todavía son tan burocráticos que mucha gente no quiere ni enfrascarse en ellos. No, lo que pasa es que el sistema de por sí envuelve muchas agencias concernidas que todos tenemos que sentarnos en la mesa y hablar el mismo idioma. Y eso no está ocurriendo y no ha ocurrido por los pasados décadas o ¿Qué va a hacer usted para que ocurra? ¿Qué va a ser distinto? Ciertamente nuestra gobernadora ha emitido varias órdenes ejecutivas y nosotros como agencia hemos emitido varias órdenes administrativas enfocado en eso mismo, en el diálogo con esas agencias y que todos tengamos uniformidad en los procesos y hablar el mismo idioma, ya sea enmendando reglamentos internos en los procesos de recursos naturales que están envueltas en ciertas áreas del proceso de permiso, enmendando recursos en el Departamento de Salud y así sucesivamente. Hemos tenido diálogos muy productivos con esas agencias concernidas en el proceso. Tenemos en la actualidad, gracias a la orden ejecutiva de la gobernadora, personal adscrito en la oficina que no funcionan como meros enlaces, sino personas que están aptas para tomar decisiones y no dilatar el proceso, que de por sí ya es uno burocrático y bien técnico. Así que vamos alineados a agilizar, pero cumpliendo el marco regulatorio. Y en tercera fase, que no te pude completar ahorita, ahí tendríamos que envolver a diferentes jugadores, entiéndase la legislatura, porque el marco regulatorio que tenemos no es funcional. Y los parchos que le han puesto a través de los años dan el Frankenstein que tenemos aquí. ¿Qué usted sugiere como cambios primordiales que se deben dar a nivel legislativo? Mira, meras enmiendas a lo mejor podemos resolver, pero no es correcto. Yo pienso que si queremos emplear o implementar una reforma, como bien ha dicho la gobernadora, tiene que ser una reforma radical y sería una ley nueva. Bueno, y cuando hablamos de radical, usted habla ahorita de las conexiones entre las agencias, el diálogo, pero más allá del diálogo, ¿se podría establecer un proceso? Por ejemplo, ahora mismo las personas, el otro día lo hablábamos aquí, usted tiene una barbería y va a pedir, vendió ese espacio, ahora van a abrir una panadería allí. Ya había una barbería anteriormente, ¿por qué no tenemos un proceso donde podamos de alguna forma clasificar los tipos de permisos y si ya había uno anteriormente bajo unos ciertos criterios, que se facilite ese proceso y no tenga que ser tan oneroso? Y eso es en cuanto a los pequeños y medianos negocios. Pero también yo creo que hay un tema sumamente importante que tenemos que hablar y es cuando hablamos de la construcción y la reconstrucción, que es un tema donde sabemos que el tema de los permisos ha sido la piedra y dilatan demasiado. Definitivamente. ¿Cuál es su visión en cuanto, particularmente en este tema de la construcción? ¿Cómo pretenden crear algún tipo de política pública que agilice estos procesos, más aún cuando tenemos tantos fondos federales pendientes por el proceso de construcción? Siguiendo la línea de los fondos federales, ciertamente la gobernadora emitió la 003, una orden ejecutiva que va alineada a las subvenciones de estos proyectos que, valga la redundancia, están con fondos federales para agilizar los procesos. Esa orden ejecutiva, nosotros emitimos a raíz de esa orden ejecutiva, nosotros emitimos una orden administrativa que acorta los términos de 20 a 30 días. ¿Acorta los términos para quién? Para las agencias concernidas que están envueltas en el proceso. ¿Tienen menos tiempo ahora para responder? Sí, pero lo que queremos, más allá de bypasearnos procesos, lo que queremos es fomentar la agilidad gubernamental, porque nuestra ineficiencia envuelta en el proceso no puede ser, pues no podemos perjudicar a la ciudadanía. Y esas agencias concernidas, porque uno sabe que los permisos, entra salud, entra bomberos, Instituto de Cultura, todo el mundo tiene que aparecerse de alguna manera, pero tienen ellos también los recursos, porque yo recuerdo los procesos de pequeñas y medianas empresas que piden sus permisos de uso, a veces los bomberos no daban abasto, entonces lo que hacían era llamar a la persona, tienes el extintor, tienes la salida, tienes lo otro. Pues mira,
sea, y se convirtió en un proceso casi pro forma. Sí, ciertamente estoy de acuerdo, pero a raíz de esas órdenes y los diálogos que hemos sostenido, todos estamos alineados a identificar los recursos, dentro de las propuestas que hemos dialogado con bomberos y salud, es que nosotros tenemos, si tú estás falto de personal, pues mira, podemos entrenar a los inspectores y que uno haga la función de dos. Sabemos que salud tiene áreas reguladas a nivel federal, pero las áreas que no sean tan burocráticas o rigurosas, pues el bombero la puede inspeccionar. Pues dentro de eso yo creo que va a ser bien importante cómo ustedes integran la tecnología. ¿Hay un plan para eso? Sí, ahora mismo tenemos, y gracias a la tecnología que estamos utilizando inteligencia artificial en uno de los productos nuestros, que es el permiso único, al día de hoy tenemos casi 6,000 permisos únicos más aprobados que a la misma fecha, y es gracias a utilizando la tecnología. Nosotros vamos a utilizar ahora mismo ese ejemplo del permiso único y tratar de implementarlo otros 55. Vamos paso a paso y escogimos el permiso único porque es una forma predefinida que tiene ciertos detalles ya definidos y alimentamos esa inteligencia artificial. Ciertos productos, entiéndase el PCOC, que bien hablas de la construcción, tiene áreas más complejas y no queremos fallar porque ahí dependemos del calor humano. Secretario, hay muchísimos temas que luego me gustaría tenerlo nuevamente para que profundicemos y vayamos al grano. Vamos a permisos de uso, vamos a trabajar permisos de construcción y otros días podamos profundizar. Quiero agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros porque es un tema que es crucial para la ciudadanía. Y todavía quedan muchas cosas en última palabra. Cuéntanos, Ivanet. Cuando regresemos, miles de familias puertorriqueñas sin hogar. Mientras edificios enteros se pudren en el abandono, madres con niños durmiendo en carros, adultos mayores en las calles, ¿por qué no se usan las estructuras vacías que hay en todos los pueblos? Lo discutimos luego de la pausa. Palabra con Lúgaro es presentado por Solución Financiera, donde tu dinero vale más. Power Solar, toma control de tu energía con el auspicio de Liberty y Church's Chicken. Ya estamos de regreso. El tema de vivienda es un tema que discutimos en la cotidianidad. Todos los días tenemos una parejita de personas que dicen, llevamos tiempo buscando casa, llevamos buscando apartamentos, estamos alquilando porque no hemos podido comprar, se han disparado los precios. A veces parece un asunto de percepción, a veces en efecto podemos decir, contra, es que no hay propiedades disponibles. Hay diferentes temas, discutimos unos con el secretario de la Oficina de Permisos, vamos a discutir otros con el alcalde de Coamo en cuanto a los estorbos públicos, los cascos urbanos, eso que lo que falta es que pase la bola de paja, porque ya están deshabitados, pero hoy queremos brindar soluciones a esto. Y para eso, como todos los jueves, están Humberto Mercader y Giancarlo González en Más Allá del Problema. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenas noches. Gracias por tenernos, Alexandra. Bueno, el tema de vivienda, yo quiero que empecemos por los datos. En efecto, los costos de la vivienda se han disparado, es un tema de percepción. Mira, hay que mirar hacia atrás para ver dónde estábamos nosotros en el 2008 y ver cuál ha sido la tendencia. Por los pasados 10 años, Puerto Rico estuvo en una depresión de vivienda. Los precios estaban en caída constante. Cualquier persona que compró entre el 2008 y el 2016 estuvo por debajo de la rueda en su hipoteca mensual, pagando más de lo que su propiedad debía, quizás vendiendo en short sale. Entonces, cuando empieza esa recuperación durante el 2020, es que los precios de vivienda empiezan quizás a llegar a los mismos niveles del 2008. Pero no es que en todas las urbanizaciones de Puerto Rico los costos de vivienda están por encima de lo que antes estaban en el 2008. Estamos simplemente balanceando en su gran mayoría. Podemos ver unas gráficas ahora que vamos a demostrar simplemente para que tengan una idea del historial de lo que ha ocurrido. Y aquí, como pueden ver en pantalla, ejemplos de urbanizaciones. Sabanera en Sidra, como ven a la izquierda, el precio de venta inicial en los 350,000. Luego, esas personas que compraron, que estuvieron por debajo de la rueda por casi una década, para que luego entonces se fueran a recuperar cuando en el 2020-21, cuando los intereses estaban al 3% y había pues una cantidad disponible. ¿Esto es una tendencia en ciertos lugares nada más o lo vimos solamente en unos sitios? Vamos a seguir viendo. Valdrich en San Juan, que le sigue. ¿Qué vamos a ver aquí? Nuevamente, costos promedio inicialmente $400,000 de venta. Luego una caída en el 2017. Entre quien compró en el 2017... Pues les fue muy bien. Los que compraron en el 2015, 16, 17 hicieron una buena compra. Ahora, ¿cómo están los precios hoy día? Llegando a los niveles del 2008. Por encima. Veamos otro ejemplo, Caguas Real en Cagua. Y el próximo que puede seguir también. Esto es Caguas Real. Nuevamente ven esa U.
Y luego si vamos al próximo, Villas Nevares en San Juan, que vamos a ver nuevamente la misma U. ¿Qué estamos viendo al final? Fíjense que hay un leve ajuste donde quizás hay un piquito que está hacia abajo, y es que quizás este último año es que hemos estado empezando a ver un leve ajuste en los precios. Ya quizás no es el momento de si viene un loco y me los da, sino que quizás la gente está siendo un poquito más pausada en las ofertas que hace. Mucha gente ha pensado ver si viene un loco y me los da. Y podemos seguir viendo unas cuantas gráficas que simplemente demuestran esta misma tendencia que van a ver Prado Alto en Guaynabo. Nuevamente pueden ver Isidro del Jardín en Gurabo, es la tendencia que hubo hacia abajo para que luego tuviéramos esa recuperación. En fin, yo lo que quiero dejar saber es que aquí tenemos Prado Alto en Guaynabo, ¿ven? La misma U. O sea que el tema de los precios no es un tema de percepción. En efecto, los precios estaban altos en el 2008, cayeron. La gente que compró entre el 2016 y 2017 guisaron, volvieron a subir ahora. Y en temas de acceso, en temas de disponibilidad. Pero en agregado, cuando se ven los promedios, entre el 2015, 2016 al 2023, sin duda alguna ha habido un aumento en el precio promedio. Okay. El precio promedio, que es el que pagamos, ¿verdad? La clase media. ¿Y más o menos cuánto está aumentando ese precio promedio? Se ve un aumento como de $100,000 en el precio ¿verdad? de la venta final. Ahora, eso tiene muchas razones. Uno, hay una falta de oferta. No se están construyendo tantas casas nuevas. Nosotros vimos datos del 2005 donde se daban sobre 3,000 préstamos al año de casas nuevas. En el 2023 se vieron sobre 500. Esa es una baja significativa. De 3,000 a 500 es una baja. Y el tema de oferta tiene varios problemas, ¿verdad? El primero es el costo. Segundo es la disponibilidad. Se estima que tenemos sobre 200,000 unidades abandonadas, que sé que lo estábamos hablando. Pues eso abona a que si no tenemos suficiente construcción, tenemos casas abandonadas, pues sin duda alguna no tenemos oferta, el costo de construcción aumenta, pues los costos van a seguir aumentando. Y sin duda alguna, con el tema de construcción vamos a tener dos grandes problemas adicionales. Los costos de construcción se van a elevar ahora. Sabemos que lo que es acero, aluminio, todo este tema de los aranceles, incluso la mano de obra, que cada vez es más escasa en Puerto Rico. Hay un tema que muchas veces ni se menciona, pero el 25% del costo total de una casa son impuestos del gobierno, desde Correcto. Lo que se tienen que pagar en impuestos de impacto a lo que es acueducto, carretera, ahora Luma, los arbitrios a los municipios. Así que todo esto yo creo que nos lleva a cuál es la posible solución. Yo creo que el Estado, el gobierno tiene que entender que esto es una prioridad. Si nosotros queremos continuar viendo el desarrollo económico que se ha estado viendo, el tema de vivienda asequible para una clase media es muy importante. Si el gobierno no lo prioriza, pues muchas de estas cosas pasarán aisladas, pero tiene que haber un plan concertado donde atiendas todos estos temas, desde el tema de permisología hasta el tema de los mismos costos o arbitrios que el gobierno establece. ¿Cómo los atendemos? Bueno, dispárenme soluciones, vamos a resolver este tema de vivienda. La ley 189 atiende un poco parte del problema. Uno tiene que incentivar, ¿verdad?, la construcción en zonas urbanas. No te puede impactar una zona urbana hoy día. Cuesta de 30 a 40% del costo de desarrollo versus aplanar en el campo y hacer una casa de una unidad. Entonces, si el gobierno quiere repoblar los cascos, tiene que tomar las medidas para fomentar que sea costo efectivo para un desarrollador rehabilitar un edificio en una zona urbana. Otro tema importantísimo es el crimen. Nosotros sabemos de muchas de las propiedades abandonadas que tienen unas deudas con el crimen de años y años. Si el crimen no tiene, ¿verdad?, un plan de acción agresivo para ejecución, para cobro, no vamos a poder liberar al mercado muchas de estas propiedades abandonadas. Por eso yo creo que proyectos de ley como el que sé que va a hablar con el alcalde Tato ahorita son importantes porque necesitamos... ¿Lo vieron? Sí, lo vimos. Rapidito, dime qué les parece. Yo creo que es una de las muchas soluciones que tenemos que presentar. Esto no es un problema de una bala mágica. No lo hay. Sin duda alguna, por eso es que digo que se tiene que establecer como prioridad del gobierno, porque debe ser un plan de más de una sola solución. Muy bien, pues agradecida siempre. Ya estamos de regreso en Última Palabra y como les adelanté, nos acompaña hoy el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, con quien quiero hablar del tema de los fondos que le quedan a los municipios, con el tema de Luma, el tema energético, quiero hablar del tema de los estorbos públicos, pero antes quiero pasar con Ferdinand Pérez para Pelota Dura y que me diga qué tiene hoy. Saludos, Ferdinand. Allá en Coamo, de los pocos pueblos que quedan muchos chavos, ahí en Coamo. Ahí sí que hay para repartir. Y buenos billares también. Y bueno. Bien.
Bueno, mira, Alexandra, hoy la gobernadora celebró sus 100 días en el Centro de Bellas Artes con una reunión de todos los miembros de su gabinete y empleados de confianza, y allí se destacaron unos logros importantes y también hay muchas críticas a esa actividad. Hoy con nuestro panel político, que hoy va a estar Jesús Manuel Ortiz, que compitió directamente con Jennifer González, va a estar aquí analizando estos temas. También llega nuestro panel religioso, vamos a analizar todo lo que está ocurriendo con el tema del abuso contra los niños en Puerto Rico, y también nos vamos a conectar nuevamente a la República Dominicana para seguir colaborando, ¿verdad?, con todo esto, toda esta tragedia que está viviendo la hermana República. Cuando tú termines allá, arrancamos este juego aquí. Estaremos pendientes. Hoy no te robo tiempo, Ferdinand. Regresamos acá. Alcalde, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, un placer estar aquí contigo. Estoy bien contenta de tenerle porque usted ha sido bien vocal en unos asuntos que creo que son importantes que se discutan y que se hablen con honestidad. Y yo creo que usted los ha abordado por muchísimo tiempo. El primero es el de los fondos que tienen los municipios para operar luego de que se eliminara el fondo de equiparación. Yo quería saber, usted como alcalde, que sabe la cercanía que tiene la alcaldía con los servicios que se le da a la gente, ¿cómo piensa que podemos atender esta situación? Pues mira, el gobierno central tiene que atenderlo, y la legislatura. Los gobiernos municipales son los gobiernos más eficientes que tiene ahora mismo Puerto Rico, mucho más eficientes que el Estado, y lo hemos podido probar en los diferentes eventos que hemos tenido que enfrentar: huracanes, terremotos, pandemia. El municipio es mucho más ágil, conoce más la necesidad y dónde está la necesidad. ¿Y usted cree que se justifican todos los 78 para las poblaciones tenemos que hacer ajustes administrativos? Eso es una realidad, porque no va a existir los fondos para todo el mundo, pero en términos de operar como operamos actualmente. Pero sí, yo creo que su alcalde, su unidad administrativa, aunque sea más pequeña, tiene que existir, porque mira el caso de Río Piedras, de ser el municipio más rico, con más potencial de desarrollo económico, se convirtió en un estorbo público, ¿verdad? O sea que no podemos permitir que eso pase en los pueblos rurales del país, porque cuando se formó el país, precisamente hubo un crecimiento ordenado desde Mayagüez hasta Fajardo y desde Arecibo hasta Ponce. O sea que no podemos mirar para atrás. Hay que inyectar, hay que buscar, hay que ver cómo vamos no a lo mejor los 350 millones que había en el fondo de equiparación, pero unos 100, 150 millones son necesarios para que 25, 30 municipios, incluyéndome, podamos seguir operando y poder dar servicio a la gente más necesitada, entre ellos ahora mismo la clase más vulnerable, que son los adultos mayores, y poder fomentar la actividad deportiva y cultural en los pueblos, que lo hacemos nosotros a través de los proyectos que tenemos. De esta inyección no darse, ¿qué podríamos estar viendo? Van a cerrar municipios, van a quedar sin fondos para operar. Eso lo vas a ver en julio primero, donde vas a ver municipios va a haber despido, va a haber depresión económica, va a haber desigualdad, la brecha de la pobreza crece, la brecha del acceso a los servicios crece aún más, porque el ciudadano tiene que viajar más lejos a buscar servicios. Si hablamos del cambio demográfico, hay más adultos mayores viviendo solos, pues entonces estamos operando en dirección contraria. O sea que hay mucho trabajo que hacer, y no debemos permitir que se eliminen, ¿verdad?, o que dejen de funcionar, porque hacen una labor muy importante. Ahorita mencionó el tema de los estorbos públicos, es un tema que usted le ha estado dando duro. Ahora hay un proyecto que pasó el sedazo del Senado, pero pasó con unas enmiendas. Y son buenas, no son malas. ¿Le parecen buenas? Sí, son buenas, no son malas, porque garantizan que ese estorbo público que tú recuperas a un costo más bajo de lo que valdría es para la persona que necesita el primer hogar. Tenemos un problema de migración, los jóvenes no encuentran vivienda. Los vouchers de sección 8, Alexandra, yo tengo gente devolviéndomelos porque no encuentran qué casa alquilar, y eso se corre en todo Puerto Rico. ¿Ustedes tienen un inventario de más o menos cuántos espacios abandonados? Nosotros tenemos sobre 300 y pico de estorbos, y si eso se lo multiplicas en el país, el país no tiene... Se estima que son 200.000. No, son más, muchos más. En Puerto Rico no hay que limpiar una finca más, como dijeron. No hay necesidad de coger un terreno agrícola o un terreno el que sea para construir más vivienda si nos enfocamos en los estorbos públicos, y podemos haber diversidad de proyectos. Puede haber uno para el primer comprador, puede haber uno para el que quiere desarrollar proyectos de alquiler. O sea que hay oportunidades. Esa ley que aprobó el Senado, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que presentamos, las enmiendas son María de Lourdes Santiago. O sea que es chévere. Yo las tenía en la ordenanza municipal, pero se incluyeron en el proyecto de ley. ¿Y espera que pase el sedazo de la Cámara? Yo espero que sí, porque es para el joven que va a comprar su primer hogar. Es un tema que hay que atender de manera urgente. No hay acceso ahora mismo. Bueno, acabamos de hablar en un segmento. El joven de 10.50, de 11.50, de 12.50, de $15 la hora, no puede comprar una casa de interés social a $200,000. Bueno, yo tuve aquí la secretaria de la familia, de vivienda el otro día, y me dijo, ya no podemos hablar de tal cosa como una vivienda asequible en Puerto Rico. Las hay, si cogemos los estorbos públicos, usamos el proceso correcto, es la única solución, y los ponemos en el mercado. Y yo hablé también con la secretaria de Vivienda y le dije que los 50,000
dólares que le dan a los de interés social de casas de urbanización se los demos a estos jóvenes para que puedan reconstruir ese estorbo público. Yo creo que hay oportunidades, hay que operar diferente a lo que hemos hecho siempre para lograr resultados distintos, ¿verdad? Y darle prioridad al tema. Claro, porque se nos siguen yendo los jóvenes porque no tienen oportunidades de vivienda, consiguen a lo mejor un empleo, pero no dónde vivir y prefieren irse. Alcalde, gracias por estar aquí. De verdad, agradecida y agradecida de que sigue siendo una voz para estos temas tan importantes y va ahí de frente. Gracias. Bueno, ya ustedes escucharon, este fue el alcalde de Coamo, que ha sido voz en asuntos energéticos, ha hablado de los fondos de los municipios, son temas que tenemos que trabajar de manera urgente. De hecho, hoy dedicamos el programa a todo este tema de vivienda, un tema que nos afecta diariamente porque tiene un efecto dominó sobre tantas otras cosas, sobre la permanencia de personas en Puerto Rico, sobre que tengan en efecto los accesos para quedarse aquí con sus familias. Pero más allá de eso, es un tema complejo, un tema que no podemos ver en compartimientos. Tenemos que atender de forma simultánea todo lo que es el tema de por qué están tan elevados estos costos, por qué es tan oneroso pedir un permiso, ahora que se elevan los costos de construcción, ahora que se reduce la mano de obra. Tenemos que tratar esto como una emergencia ante la falta de acceso a vivienda en Puerto Rico. Tenemos que trabajar con un proyecto como este de estorbos públicos que nos permita repoblar nuevamente nuestros cascos urbanos, devolverle un desarrollo social, económico a tantos pueblos que han perdido muchísima población. Y ustedes saben qué más, permitir que tantos puertorriqueños que añoran regresar puedan así hacerlo porque se den las condiciones de calidad de vida y acceso a la vivienda que lo permitan. Esto fue Última Palabra. Pasamos ahora con Ferdinand Pérez en Pelotadura.